ahora sí nos vamos a lo interesante también, a la parte del átomo. Ya después de varias clases ya vimos a cómo inició el universo, este macro universo, la galaxia que existe, ¿no? Tan grande y que somos tan, la Tierra es un pedacito de todo esto que existe. Después nos fuimos un poquito más abajo con los filósofos, con Demócrito, que ya hace 2500 años ya sabía que ahí había algo que se llamaba átomos y que era algo indivisible, es decir, el principio de la materia. Pero él nada más lo dejó en la definición. Después llegó Galileo con experimentos, pero nada que ver con átomo, pero sí con el método científico. También llegó Lavoisier con la ley de la conservación. Y en el siglo XVIII y XIX fueron casi 200 años de historia del átomo. Les mandé un pequeño video en donde son diferentes formas, la historia del átomo, los diferentes modelos que se dieron del átomo. Por ejemplo, al principio se creía que solamente era una bola en donde pues, estaba cargada, no se sabía cómo, pero era una bolita, ¿no? El átomo, nada más. Después se supo que había partículas positivas, partículas negativas, pero todas en un mismo lugar, en la misma bolita, ¿no? Y bueno, si lo quieren ver, eso se lo dejé en el Facebook para que lo vean más a detalle. Hasta que llegamos a la teoría atómica, y el átomo como lo conocemos ahora, según los libros de texto y todos los lados de Wikipedia y Google, nos lo aparecen como esto, ¿no? En el centro, una masa que le vamos a llamar núcleo, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Girando alrededor de toda esta masa, vemos aquí algunos electrones que están girando de forma muy, muy rápida. Y bueno, así como pasa con los agujeros negros, bueno, los que están interesados en eso, hace un par de años se sacó la primera foto de un agujero negro, que como lo veíamos en las fotos era como un agujero en un espacio en el universo donde todo giraba en torno a un orificio en el centro, que era lo que, vaya, absorbía todo el espacio y el tiempo relativo a ese agujero. Y bueno, cuando enseñaron la foto del agujero era como, o sea, lo imaginamos como wow, y pasó esto. Lo mismo pasó con el átomo. Hace un par de décadas se tomó la primera foto de un átomo y pues está más o menos así. Este era el átomo más o menos en ese tiempo. O sea, imagínense, si ponen esto en un libro de texto, pues nadie lo va a querer leer, va a decir, pues, ¿qué es eso, no? Pues dame una foto entre azul, rojo y verde, naranja. Pero este es uno de los átomos que se tomó eh, con un microscopio de alta resolución, en donde tenemos en el centro igual el núcleo y alrededor vemos como dos anillitos. Estos anillitos son igual que estos anillos, son los orbitales, que le llamamos nube electrónica, porque el electrón no está en un lugar siempre, es decir, no podemos saber exactamente dónde está el electrón girando, pero sí podemos más o menos calcular la probabilidad de dónde está moviéndose ese electrón. Entonces, las partes más azulitas, por ejemplo, el de aquí, es donde está más probable que puedas encontrar el electrón. Y en la otra es lo mismo. Aquí es donde puede ser que encuentres al electrón con más probabilidad. Antes de entrar con cada uno, hay dos partes, dos regiones que debemos de tener muy en cuenta. Y esas sí, porfa, que no se les olviden nunca. La parte del núcleo y la parte de la nube electrónica. En el núcleo es la parte central, como les enseñé las dos imágenes primeras, es la parte central del átomo. Es la parte más densa, la más pesada, podría decirse así, y se forma de protones y de neutrones, que bueno, como lo vamos a ver más adelante, protones tienen carga positiva, como muchos ya lo escribieron como P+, y los neutrones no tienen carga, no son ni más ni menos, es una partícula sin carga. Y en la nube electrónica lo que tenemos es una región, como les había dicho, que en donde gira alrededor el núcleo, perdón, en donde gira alrededor los electrones, alrededor del núcleo. Y todos estos electrones, como lo vamos a ver en la siguiente, tienen carga negativa. Aquí está ya la estructura atómica. Aquí tenemos este modelo para que sea más fácil de ver, de entender. En medio tenemos el núcleo. Si se fijan, déjenme agarrar el apuntador o el anotador.
Bueno, aquí está el núcleo. Tenemos los protones. El protón contiene cargas positivas. El neutrón no tiene cargas, por eso no tiene nada. Y bueno, y todos los electrones que giran alrededor tienen tienen carga negativa, o le podremos de llamar un signo negativo. Y estos se mantienen siempre girando alrededor del núcleo. Entonces, lo más importante ahorita, porque más adelante vamos a ver cómo calcularlos, lo que me gustaría ahorita que entendieran es electrones, aquí está, ay, es con negro, aquí está. Electrones negativos girando alrededor del núcleo. En el núcleo tenemos protones y neutrones, y protones son positivos. Eso anótenlo ahí, márquenlo con rojo y subrayenlo con otra cosa y en cursiva, que no se les olvide. Vámonos con lo que sigue. Perdón, déjenme quito el... Ok. Este es... ¿De qué tamaño es un átomo? Esa pregunta también me la hicieron esta semana. Oye, pero ¿cómo me imagino un átomo? El átomo es muy difícil de imaginar porque es muy, muy pequeño. Aquí es una pequeña línea de vaya, de las longitudes o de las diferentes escalas que tenemos. Si se fijan, un cabello humano está entre las micras, es decir, si tenemos un metro, imagínense que tienen una regla de un metro. Después esa regla de un metro tiene centímetros. Después agarran un centímetro de esa regla de un metro. De ese centímetro después tiene milímetros. Entonces agarren ahora un milímetro de esa regla. O sea, tenían un metro y ahora llegaron al milímetro. Del milímetro, ahora ese milímetro divídanlo en 1000, o sea, un milímetro dividido en 1000, y vamos a llegar hasta los micrómetros, que es el cabello humano está en micrómetros, es decir, está el radio o el ancho de un cabello está en la parte de los micrómetros que está aquí, que es como por aquí. Después, si nos vamos yendo más abajo, es decir, después del micrómetro, si nos vamos 1.000.000, si ese micrómetro lo dividimos 1.000.000, es decir, la millonésima parte de un micrómetro, vamos a llegar aproximadamente al tamaño de un átomo. Es decir, si lo queremos ver a simple vista, solo que seamos, no sé, tengamos vista de rayos X, creo que se podría, ¿no? Pero es muy pequeñísimo, es la parte más pequeña. Y como lo vamos a ver en la siguiente clase con mis compañeros, cada átomo es de diferente tamaño. Cada átomo, aunque son muy pequeñitos, también cada uno tiene su tamaño. Y bueno, aquí está una foto de cómo es el átomo. También vamos a ver las unidades más adelante, que es como 10 a la menos 10 metros. Es decir, 0.00000, le ponen 10 ceros, bueno, 9 ceros y luego le ponen un 1, y ese es 0.000 tal metros. Después el núcleo, pues es una parte más pequeña, 10 a la menos 14, y ya el electrón y los protones, pues ya ni se diga, 10 a la menos 18, 10 a la menos 15. Hay veces que se nos hace muy pequeño, pero ¿qué me dirían si ya en estos momentos los científicos ya saben cómo manipular los átomos? Es decir, ya saben cómo moverlos de un lugar a otro, como saben, tienen cargas diferentes, ya saben cómo mediante esas cargas hacerlos que se muevan de un lado a otro o hagan lo que ellos quieren. Así funcionan todos los chips, los nanochips que los conocemos, funcionan gracias a los científicos que investigan todo esto. Calcular electrones, protones y neutrones. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra tabla periódica? Bueno, ahorita creo que si me ven y si me alcanzan a ver, pues aquí la tengo yo, la mía. Lo que tiene cada tabla periódica es como vaya, como una calculadora también. Es como la escuadra y la regla para los arquitectos. Nuestra tabla periódica nos va a facilitar la vida siempre. La tabla periódica nos va a dar muchísimos datos, como ven, muchísimos números, algunas están pintadas de colores, si ustedes lo hicieron, también se pueden ver que hay metales, no metales, les digo, eso se va a ver más a detalle la siguiente semana. Lo que ahorita quiero que vean es, no sé si todos puedan ver en la parte superior izquierda hay un número en grande, que es el número atómico de la tabla periódica. ¿Todos lo ven? ¿Todos saben cuál es? ¿Sí?
Ok, Sí. sí, ahí van, ahí me dicen que sí. Ahí me mandaron, mándenme así como una señal de que sí o que no. Sí, sí, ok, perfectísimo. Ese le vamos a llamar el número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es la cantidad de protones que tiene el átomo, que tenemos en el átomo, y más específicamente en el núcleo. Es decir, en este caso el boro, que tiene un número 5 arriba, siempre eso sí no va a cambiar, siempre va a tener 5 protones. Entonces, por ejemplo, el germanio, ahí escríbanme, el germanio, ¿cuál sería su cantidad de protones? El germanio, a ver quién lo encuentra primero. 32. 32, perfectísimo. Por ejemplo, el tungsteno, ¿qué número atómico tiene o qué cantidad de protones? ¿Alguien ya lo encontró el tungsteno? Hay que, si quieren me lo escriben ahí en el chat o me lo dicen, no hay problema. ¿Alguien ya lo vio? Sí. 113. El tungsteno, no. El tungsteno, les doy una pista, es la letra W. 74, 74, Jaciel, perfectísimo. Entonces, si ese número tengo 74, ¿cuántos protones tiene? 74. Perfectísimo. Eso recuérdenlo siempre. El número atómico, número de protones. Ese no va a cambiar. Lo que puede cambiar es, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, los electrones. ¿Qué son los electrones? Como ya dijimos, son los que giran alrededor del núcleo, alrededor de donde tenemos los protones y los neutrones. Un elemento en su estado neutro, es decir, sin carga, va a tener el mismo número de protones y electrones. Y bueno, cuando está sin carga es cuando el boro está en su estado fundamental. Por ejemplo, el boro tiene un número atómico 5, entonces el número atómico es igual al número exacto, de protones. Y también, si es un estado neutro, va a tener 5 electrones. Si el elemento, eso es muy importante, si quieren subrayenlo también, porque eso es lo siguiente, cuando no es neutro, cuando el elemento tal vez tiene aquí un signo más o un signo menos, dependiendo, entonces la cantidad de protones y electrones no van a ser los mismos. Es decir, ya no vamos a tener 5 electrones y 5 protones. Va a ser diferente la cantidad. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué o cómo pasa eso. Hay algo que le llamamos los iones y los cationes. ¿Alguien quisiera leer lo que está ahí? Que me levante la mano. Yo. Melanie. Sí, Melanie, échatelo. Decimos que un átomo tiene carga neutral cuando tiene la misma capacidad de protones y electrones. Recuerda, si el átomo tiene signo negativo, tiene más electrones que protones, es decir, recibió electrones de otro átomo. Si tiene signo positivo, ahora hay más protones que electrones en la molécula, por lo que perdió electrones o los donó. Ok. Ahora sí, en términos que sean más sencillos, aquí tenemos del lado izquierdo de su pantalla, tenemos lo que se llama un átomo neutro. ¿Sí? Recuerden que es un átomo neutro. Un átomo neutro es cuando tenemos el mismo número de cargas tanto positivas como negativas. Es decir, ¿cuántas cargas positivas tenemos? Tenemos una, tenemos dos. Mi dos está medio chafa, pero es un dos. Tenemos tres. En el átomo neutro vamos a tener el mismo número de cargas positivas que negativas. Tenemos un electrón, dos electrones, tres electrones y tres protones. ¿Alguien sabe por qué no tomamos en cuenta los neutrones? ¿Que lo diga? ¿Hable ahora? Porque no aportan nada de carga, o sea, tienen carga. Sí, perfecto. Los dos chicos que lo dijeron, porque no tienen carga, son neutros, es sin carga, no tiene
vaya, para esto, para lo único que influyen es para el peso, no es para las cargas. Lo que tenemos entonces, los cationes, que es el ejemplo del lado derecho, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están viendo? Ahora tenemos más cargas positivas que negativas. ¿Y cuántas tenemos más? Tenemos una carga positiva más que las cargas negativas. Es decir, tenemos 3 protones, pero ya nada más tenemos 2 electrones. Y cuando tenemos más protones que electrones, obvio, la carga va a ser más positiva que negativa. Por eso es que se le pone un número al cation +1 o puede ser un +2, dependiendo de cuántos electrones haya. Por ejemplo, si aquí no tuviéramos este electrón, lo que tendríamos serían 3 cargas positivas y una negativa, lo que podríamos poner como hay +2, hay 2 cargas positivas más que el número de electrones. A eso se le llama al cation. Y lo podríamos hacer también sumando y restando. Aquí voy a borrar porque se me van a hacer bolas. Pero bueno, lo podríamos hacer sumando y restando las cargas. Es decir, tenemos más 3 cargas positivas menos 2 cargas que son las negativas. Tenemos +1. Entonces hay más protones que electrones. ¿Qué pasa con los aniones? Los aniones son átomos que tienen más cargas negativas que cargas positivas. Es decir, es lo contrario a los cationes. Otra vez tenemos un átomo neutro aquí, que tiene, en este caso, ¿de qué átomos estamos hablando? Si tiene 3 protones, ¿qué número atómico tendría? Del litio. Sería el litio. Perfectísimo a todos los que contestaron y a los que también lo pensaron. El número 3 protones, acuérdense luego 3 protones, es el mismo del número atómico. Te vas a la tabla periódica, checas el 3 y dices, pues ese es el litio. Entonces tiene 3 protones y 3 electrones. ¿Qué es lo que pasa en un supuesto? Esto no pasa con el litio, pero es para ejemplificar. Que tuviera un electrón de más, es decir, ganó un electrón. ¿De quién? Puede ser de otro átomo, de otro elemento. Y ahora tiene 4 cargas negativas y tiene 3 positivas. ¿Qué va a pasar? Que ahora se va a hacer eléctricamente o negativo. Va a ser más negativo que positivo. Por lo cual se le pone, ¿cuántas cargas, cuántos electrones hay más que protones? 1. Entonces, como es más negativo porque hay más electrones que protones, se le pone, bueno, hay uno más. En dado caso que tuviéramos otro más, que, no sé, que tuviéramos tal vez aquí otro, déjenme lo dibujo. Están medio raros mis dibujos, pero ahí espero que le entiendan. Por ejemplo, que fuera otro electrón. Ya tuviéramos 5 electrones y 3 protones, ¿qué carga tendríamos? ¿Qué numerito sería? -2. Aquí tendríamos un -2. Porque hay 2 electrones, o sea, menos de carga negativa, más que la cantidad de protones que hay aquí. Y bueno, para ejemplificarlo mejor también, mucho mejor, vamos a hacer un ejemplo y después resolvemos dudas. Aquí le decía lo de las cargas. Me preguntaban también ahorita en privado de por qué están los electrones girando alrededor del núcleo. Lo que yo les puedo comentar es, hay una parte del electromagnetismo que se llama las fuerzas electrostáticas de cargas, en donde el electrón tiene carga negativa siempre, el protón positiva, y por la ley de de fuerzas electrostáticas, cargas similares o iguales se repelen. Es decir, si tienes negativo y negativo, se van a repeler las fuerzas que hay entre ellos son de repulsión, es decir, no se van a unir. En cambio, con los protones y electrones lo que pasa es que el núcleo, como tiene protones y los electrones giran alrededor, hace que haya una unión entre ellos, una fuerza que los atrae, una fuerza de atracción. Si fuera el electrón negativo y el protón negativo, lo que pasaría fuera que los electrones andarían por donde quiera, no estarían girando alrededor del núcleo, que en este caso es positivo. Esa es la respuesta al que me preguntó eso hace ratito. Y bueno, vamos a borrar el pizarrón otra vez. Ok. Vámonos ahora con los neutrones. Ya vimos la masa y ya vimos los protones, que ese es fácil. Nada más nos vamos a la tabla periódica y vemos qué número atómico tiene.
Los electrones, pues es lo mismo. Si es un electrón sin carga, o sea que no tiene nada en este circulito verde, no hay nada, podemos decir que es neutro. Entonces va a ser los protones, van a ser igual, el número de protones van a ser igual al número de electrones cuando es neutro. Cuando no es neutro, ¿qué es lo que pasa? Cuando no es neutro, ahorita lo vamos a ver, puede tener un signo negativo y positivo. Que como dijimos, si tiene un signo positivo, es que hay más protones, es decir, más de carga positiva que de carga negativa. Entonces lo único que tenemos que hacer es que si hay un protón de más bien si hay 11 protones y hay una carga de +1, por ejemplo, que aquí tuviéramos una carga de +1 y hay, por ejemplo, 11 protones, ¿cuántos electrones tendríamos? 10. Exactamente. Tendríamos 10 electrones. Porque es más positivo, es decir, hay más protones. ¿Cuántos? Aquí nos dice 1. Entonces, si hay más cargas positivas que negativas, una carga más positiva que negativa, podemos decir que no hay el mismo número de protones y electrones, simplemente hay uno menos, un electrón menos, es decir, 10 electrones y 11 protones. Y bueno, ¿cómo sabemos ahora los neutrones? Los neutrones también son la parte importante de la tabla periódica. Eso lo sabemos sabiendo la masa atómica. La masa atómica, en los ejercicios de química que les voy a dejar y en muchos de los que les dejan en clase, van a ver esta estructura, como se las pongo, X, A y Z, donde A, la parte superior izquierda, está la masa atómica. Y esa masa atómica, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la parte de donde está el nombre del elemento, en la parte de abajo, ahí está la masa atómica. Por ejemplo, en el oxígeno tiene 15.999, el flúor tiene 18.998 y diferentes, el titanio 47.86. Otra cosa, cuando hagamos ejercicios como los que vamos a hacer adelante, recuerden, si tenemos, por ejemplo, números 15.999 o 15.8 o 15.7 o 15.6, de 15.6 para arriba lo vamos a redondear en 16. Es decir, que tenemos 15.7 o 87.8 o 99.9, lo subimos al número entero que sigue. ¿Sí? ¿Sí me explico? Por ejemplo, el número atómico del el 28, número atómico de 28, ¿qué elemento es? Níquel. Níquel, perfectísimo. ¿Y ese qué masa atómica tiene? 58.71. 58.71. En algunas está 58.69, lo que sea. El número entero más próximo, ¿cuál sería, Jaciel? 59. Perfectísimo. Eso es lo que vamos a hacer con los elementos. Vamos a, ya sea redondearlo al número más próximo. Arriba de, por ejemplo, en este caso, 58.6 o 7, lo subimos al número próximo que es 59. Si está en 54.4, 54.3, no lo subimos. El número más próximo entero es el 54. Y bueno, ya en casos muy especiales que tengamos, no sé, 106.5, ya yo les digo qué le haríamos a ese elemento. Y bueno, esa es la masa atómica. La masa atómica es la masa del elemento que tenemos, del átomo que tengamos. El níquel, pues es una masa de 59, como lo dijo Jaciel. Y el número atómico, pues ese no cambia, ese sigue siendo el mismo. El número atómico es el número de protones. Y abajo les pongo la fórmula. Masa atómica es igual a número de neutrones, que es con N. ¿Sí, Sandra? Dime, te escucho fuerte y claro, Sandra. Listo, gracias. Me surgió una duda. Si Claro. tenemos el mismo número de protones y de neutrones,
y la masa atómica es la suma de ambos, por ejemplo, en el carbono, cuyo número atómico es 6, tenemos 12.011 y así en todos. ¿Por qué hay decimales? Ay, qué bueno que lo explicaste esto, que nos lo dijiste. Lo que pasa con los decimales es que tenemos un carbono, a veces con masa 12, pero hay otras formas de carbono que le llamamos isótopos, que es una actividad estrella que les voy a dejar. Los isótopos hacen que tengamos de un mismo elemento diferente masa. Es decir, tenemos carbono 12, tenemos carbono con masa de 13 y tenemos carbono con masa de 14. Como el carbono 12 es el que está en mayor proporción en la Tierra o en el universo, y el carbono 13 en menor proporción, el carbono 14 tal vez en menor, lo que se hace es un promedio entre ellos tres. Y sacando el promedio, es por eso que, como ven, muchos de los elementos tienen decimales, porque se saca un promedio, no siempre el carbono va a ser carbono con 12, puede ser que encontremos un carbono con 13 y un carbono con 14. Y lo mismo que pasa con otros como el uranio, como el plomo, como el bismuto, que son elementos radioactivos, que esa es una actividad estrella que también les voy a dejar. Pero sí quedó más o menos claro, es debido a que no solamente el carbono trabaja con 12, sino puede trabajar con carbono masa 13 o carbono masa 14, en el caso del carbono. Sí, muchas gracias. No, por nada, por nada. Ahí si tiene también alguna duda, alguno de ustedes, me puede preguntar aquí. Aquí estoy al tiro, estoy al pendiente de sus preguntas. Y bueno, despejando la masa atómica, ¿qué es? Pues la masa atómica es la parte del núcleo, que es el número de neutrones más el número de protones. ¿Qué tenemos? Aquí le voy a poner una palomita con lo que tenemos. Tenemos la masa atómica, que eso nos la da la tabla periódica. Tenemos el número atómico, que también nos da la tabla periódica. ¿Qué es lo que nos falta? Nada más. Número de neutrones. Lo único que hacemos es despejar lo que no conocemos. Es decir, el número atómico lo pasamos al lado izquierdo restando y ya tenemos número de neutrones es igual a la masa atómica menos el número atómico. Que el número atómico, como les dije, es el número de protones. Y esa es la fórmula que quiero que recuerden. N es igual a menos Z. Esto nos va a dar el número de neutrones, que es la masa atómica. Y como les dije, por eso hay que tratar de redondear el número para algunos ejercicios, o para la mayoría, y Z, que es el número atómico. Vámonos con la que sigue. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio. El sodio, esta parte del sodio. Ahora sí, vámonos. El sodio. Lo vamos a encontrar siempre así los ejercicios. ¿Qué pasa? El 23. ¿Quién me dice que es el 23? El número de neutrones. No. La masa atómica, perdón. Masa atómica. Masa atómica. ¿Con qué se representa? A. Disculpen mis jeroglíficos, pero es así con el mouse, pero es una A. Bueno, es la masa atómica. Bueno, ya lo saben, aquí no lo voy a escribir, pero es la A. En la parte de abajo tenemos el número 11. ¿Esto qué representa? Número de protones. Atómico. Número atómico. Número atómico, que es igual al número de protones. ¿Y qué más ven ahí en el ejercicio? ¿Qué más hay que podamos tomar en cuenta? ¿Qué es un catión? Es un catión, exactamente. Tenemos una carga positiva. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuántos protones tenemos? Tenemos 11. Es decir, 11 cargas positivas. Y ya vimos que nuestro átomo es más cargado positivo que negativo. Aquí podemos poner el 1. Es decir, si es más positivo que negativo por una vez, ¿qué quiere decir? Que hay ¿cuántos electrones menos que protones? Uno menos. Hay uno menos. Entonces, el número de electrones con base en esto que ya sabemos, entonces se lo voy a poner en otro color, 10 electrones.
donde si no tuviéramos esta carga, donde si omitimos esto, que fuera sodio sin esto, tendríamos 11 protones y 11 electrones, y diríamos que es, si fuera neutro, si es, perdón por otra vez mis jeroglíficos, pero ahí le estoy hallando, neutro, entonces serían 11 electrones. Y así serían igual número de cargas, entonces sería neutro. Como no es neutro, como es más positivo que negativo, como aquí lo teníamos al principio, por eso decimos que hay más protones que electrones, hay uno más, entonces hay 10 electrones solamente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, aclaración? Pero bueno, ¿y ahora qué es lo que nos falta? Los neutrones. Los neutrones, perfectísimo. Entonces los neutrones. ¿A qué era igual los neutrones? A la masa atómica A menos Z. A menos Z. Perfecto. ¿Qué es igual a? 23 menos 11. Menos 11. Y esto es igual a 12. 12. neutrones. Ese es el resultado, 12 neutrones. Y bueno, voy a encerrar nada más en círculo lo que nos interesa, lo que les pregunté. Primero bueno, todo es importante, pero la cantidad de protones, la cantidad de electrones y la cantidad de neutrones. Neutrones, electrones, protones. Bueno, y como ya les dije, masa atómica, número atómico, que es el mismo que número de protones. Voy a tomar captura de esto que se vea bonito. Está. Bueno, ni tan bonito porque no dibujo tan bien, pero bueno. Todo va bien, todo va claro por aquí. Cualquier duda me pueden mandar un mensaje privado, lo volvemos a analizar, lo vamos a verificar.